Ya hemos visto la forma de resumir la información a través de las tablas de frecuencia, ¿cierto? Hemos visto la forma de resumir la información a través de los gráficos. Ahora lo que nos queda por ver es la forma de resumir información a través de indicadores numéricos, ¿sí? Es decir, medidas numéricas de resumen que son capaces de resumir aspectos de las variables y sus distribuciones. Entonces, en resumen, diremos que las medidas numéricas de resumen, valga la redundancia, pueden referirse a 4 aspectos, ¿sí? Aquellas que se refieren al centro de la distribución, donde tendremos la media, la mediana y la moda. Aquellos indicadores que nos dicen la posición, que no es el centro, ¿sí? Donde tendremos cuartiles, deciles y percentiles. Las medidas de dispersión, que son muy necesarias para acompañar a las medidas del centro, ¿cierto? Para valorar si son un buen indicador o no de ese centro. Dentro de las medidas de dispersión veremos varianza, desviación típica, coeficiente de variación y por último las medidas de forma, donde de alguna manera ahondaremos en la forma distribucional, ¿cierto?, de las variables, y en ese sentido veremos su simetría y su kurtosis. Bien, comencemos entonces con las medidas del centro. Decíamos recién que comenzaremos con la media, un segundo, la media como indicador del centro, ¿cierto? Ustedes ya lo conocen, lo venimos utilizando desde que estamos en el colegio y somos pequeños. Se calcula fácilmente como la suma, ¿cierto?, de todos los valores de una variable dividido por el número de valores, ¿sí? Y en el caso que esa variable tenga valores que tienen un peso diferente o una frecuencia distinta, usaremos un promedio ponderado, ¿cierto?, donde cada valor de la variable se pondera por la frecuencia distinta que tiene, o bien por su valor porcentual, que sería en este caso la frecuencia relativa. Bien, en el ejemplo número 10 podemos observar que tenemos 6 trabajadores con la cantidad de horas diarias que trabajan. Entonces, cada uno de ellos, ¿cierto?, trabaja o bien 12,5 horas, 10,8, 9,7, etc. Entonces, si calculamos el promedio, sería simplemente la suma de todos los valores, ¿cierto?, dividido por 6. Eso nos da un promedio de 8,95 horas diarias. La media siempre está en la misma unidad de la variable original, ¿cierto? Y por lo tanto, en este caso diríamos que aproximadamente ellos trabajan en promedio 9 horas. La pregunta es, ¿este valor promedio es representativo? Es decir, ¿ese promedio es capaz de representar a todos los trabajadores? La respuesta debería ser claramente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está muy por sobre lo que trabajan estos señores y está muy por debajo de lo que trabaja este señor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el promedio no es un buen representante de todos estos señores, ¿verdad? Bueno, ya ahondaremos después en qué ocurre cuando encontramos que los promedios no son un buen representante. Veamos algunas propiedades de la media que luego van a ser importantes, por eso es importante tenerlas claras. La primera propiedad dice que si yo calculo la diferencia que hay entre cada valor y la media y luego sumo esos valores, entonces esa suma debería darme 0. Lo que quiere decir esto es que en general el promedio es de alguna manera el mejor indicador para valorar el desvío que hay entre cada valor y su media, ¿de acuerdo? Ese concepto luego lo utilizaremos en la dispersión. Entonces, si ustedes hacen el ejemplo, con los datos del ejemplo 10, hacen este cálculo, es decir, cada valor 12,5 menos el promedio, 10,8 menos el promedio, etcétera, con cada uno, y suman esas diferencias, el resultado debería ser 0. ¿De acuerdo? Los invito a probarlo para que verifiquen que efectivamente eso es lo que ocurre. Y la otra propiedad que es tremendamente importante porque nos va a perseguir también hasta el final del análisis descriptivo es que el promedio se ve afectado
de manera muy rápida por los valores extremos que tenga alguna variable. Y eso lo podemos ver en el ejemplo número 10, ¿cierto? Es decir, basta con que haya un valor muy pequeño o un valor muy grande para que el promedio se aleje, ¿verdad?, de los valores que son más bien habituales. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al ejemplo número 11, que nos dice, utilizando los datos del ejemplo 2, ¿cierto?, que era el número de licencias médicas, ustedes pueden calcular el promedio rápidamente, ¿cierto?, con la fórmula, cada valor de la variable ponderado por la frecuencia que tiene, frecuencia absoluta, y dividimos por 30, o bien cada valor de la variable por la frecuencia relativa, como dice aquí. Si hacen ese cálculo, el resultado sería 1,4 licencias, ¿cierto? Es decir, en promedio los trabajadores en un mes han presentado 1,4 licencias. El tema es que no pueden haber 1,4 licencias, por lo tanto deberíamos decir que entre 1 y 2 licencias, ¿verdad?, a la hora de interpretar. En el caso del ejemplo 12 nos pide calcular el promedio para el ejemplo 3, que era el tiempo que tardaban los teleoperadores en cerrar una venta. Nuevamente, si vuelven a calcular el promedio, ahora sí utilizaremos la marca de clase de cada intervalo, ¿cierto?, ponderado por la frecuencia absoluta y dividido 20, o bien cada marca de clase por la frecuencia relativa. Si hacen este ejercicio, el resultado debería darles 62,1 segundos. Entonces, ¿cuál es el significado que tiene esto? Que si todos los teleoperadores cerraran la venta, ¿cierto?, en el mismo tiempo, todos cerrarían la venta en 62,1 segundos. Entonces, claramente no es muy representativo. ¿Por qué? Porque está muy por debajo de lo que se tardan estos señores, ¿cierto?, cerca de 80 segundos, y está muy por encima de lo que tardan estos señores, que es aproximadamente 51 segundos. ¿De acuerdo? En el caso de las licencias médicas sería, si todos los días se presentara la misma cantidad de licencias médicas, todos los días se presentarían entre 1 y 2 licencias. ¿De acuerdo? Ese es el significado que tiene el promedio, y por eso no siempre el promedio como indicador es un buen representante, ¿verdad? Porque si yo indico que una persona come 5 veces al día y otra persona no come ninguna vez, entonces en promedio deberían hacer entre 2 y 3 comidas cada uno, siendo que uno come 5 veces al día y el otro no come, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, habla de la injusticia del indicador. ¿Por qué? Porque reparte a cada valor de la variable la misma cantidad, ¿verdad? Entonces ya iremos viendo cómo valorar este indicador. El segundo indicador es la mediana. La mediana conceptualmente es aquel punto que divide en dos partes iguales la distribución, es decir, el 50% que está por debajo de la mediana y el otro 50% que está por encima de la mediana, ¿verdad? La mediana es justo ese punto. Entonces, dependiendo de la forma que tenga los datos, pues la calcularemos de distinta manera. Entonces, por ejemplo, en el caso que la cantidad de datos fuera par, si tuviéramos las notas de 3 personas, se ordenan siempre de menor a mayor, y la que esté en el centro será la mediana, ¿verdad? Entonces, en este caso la mediana es 6, significa que el 50% de las notas está por debajo de 6 y el otro 50% por encima. En el caso que fueran pares, ¿cierto?, siempre será el promedio de los dos valores centrales. Nuevamente un ejemplo con 4 notas, ordenadas siempre de menor a mayor. Las dos notas centrales, de ellas hacemos un promedio y por lo tanto la mediana sería 5,75. Y se interpretaría como que el 50% de las notas están por debajo de 5,75 y el otro 50% de las notas está por encima de 5,75. Bien, ¿qué pasa cuando los datos están agrupados en clases, ¿cierto? Es decir, en categorías, ya sea discretas o continuas. Bueno, en el caso discreto, directamente es la clase que tiene el valor central o el 50%,
Y en el caso continuo debemos encontrar el intervalo que contiene la mediana y luego aplicar esta fórmula. Veamos cómo funciona en el caso del ejemplo 13, que se refiere a la variable discreta, ¿cierto? El número de licencias médicas. Claramente, para encontrar dónde se acumula el 50%, podemos fijarnos rápidamente en la frecuencia relativa acumulada y verán que la segunda categoría contiene el 50%. Es decir, vamos a buscar aquella categoría que contiene, la primera que contiene al 50%. No importa que nos pasemos, porque recuerden que aquí hay 11 unos, pero uno de ellos es la mediana, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que si la mediana es 1, entonces sería una licencia médica y significaría que en el contexto, ¿cierto?, de los datos, el 50% del tiempo, en este caso era un mes, no se han presentado licencias médicas o se han presentado una cantidad que es inferior a 1 y el otro 50% del tiempo se han presentado más de una licencia. ¿De acuerdo? Ese es el sentido que tiene la mediana. Nos divide en dos partes, 50 y 50, pero espacialmente no siempre el 50% recoge a la mitad, ¿cierto? En este caso uno observa claramente que está mucho más menos disperso, digamos, este 50% y mucho más disperso el 50% que está por encima de 1, ¿de acuerdo? Y eso luego pues trae consecuencias en la distribución y por lo tanto también en el indicador, ¿verdad? Como para valorar si ese es un buen indicador. El ejemplo 14 nos da el ejemplo número 3, ¿sí?, en el que valorábamos el tiempo que tardan los teleoperadores en cerrar una venta, ¿cierto? Entonces decíamos que la categoría, la mediana es donde está la categoría central, en la que está el 50% acumulado, que claramente se observa, es la segunda categoría. Entonces, como decía recién, vamos a tener que ahora sobre esa categoría, sobre ese intervalo, calcular la mediana. Entonces, vamos con la fórmula. LI-1 corresponde al límite inferior de la categoría, en este caso de nuestro segundo intervalo, por lo tanto sería 57. N era el N total, que son 20 casos, ¿cierto?, menos NI-1, que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo que contiene la mediana, por lo tanto sería 5, ¿cierto? Y todo ello dividido por N sub I minúscula, que corresponde a la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana, que en este caso sería 9. Y multiplicado todo ello por C sub I, que era la amplitud del intervalo, es decir, el ancho, ¿verdad?, que era 6. Por lo tanto, si ejecutamos todos los procesos, sumamos, restamos, dividimos, vamos a obtener la mediana, que corresponde a 60,33 segundos. Lo que significa entonces que el 50% del tiempo, ¿cierto?, los teleoperadores se demoran menos de 60,33 segundos y el otro 50% más. Ahora, para poder analizar esto, necesitamos llevarlo siempre al contexto. Entonces, tenemos que buscar el rango de variación de la variable, que en este caso era entre 51 y 81, y posicionar nuestra mediana, que era 60, ¿cierto? Tal cual como lo hemos hecho con la variable discreta. Entonces aquí se observa claramente que 60, si esta es la mediana, entonces el 50% de teleoperadores cierra la venta en menos de 60,33 segundos y el otro 50% se demora más. Y claramente este 50% es mucho más homogéneo que este otro 50%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos da indicios de que esta no es una distribución simétrica. ¿De acuerdo? Bien. Y por último está la moda, que por definición no es más que aquel valor que se presenta con mayor frecuencia. En general, en el caso cualitativo, simplemente es la categoría que tiene la mayor frecuencia, y en el caso discreto también vemos cuál de las categorías tiene la mayor frecuencia, que en este caso sería 1, por lo tanto la moda sería
una licencia médica, lo que significa que lo más frecuente es que en un mes haya una licencia médica. En el caso continuo puede ser algo distinto porque nos pasa algo similar a lo que ocurre con la mediana, es decir, en este caso nosotros cuando buscamos el valor más frecuente lo que tenemos es un intervalo o como mucho su marca de clase. Pero también hay una fórmula que nos permite calcular el valor exacto, pero dado que la moda como indicador es bastante deficiente porque tiene muchos problemas, ahora los comentaremos, entonces nos vamos a conformar con la marca de clase como representante de ese intervalo. Por lo tanto, en este caso, la variable, recuerden, era el tiempo que tardaban los teleoperadores en cerrar la venta. Diremos que lo más frecuente es que los teleoperadores tarden en promedio 60 segundos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué problemas puede tener la moda como indicador? Lo primero, la moda como indicador, ¿cierto? Tiene el problema que no siempre es única. Es decir, si nosotros pedimos, por ejemplo, las notas de un curso, ¿cierto? Si pidiéramos las notas de un curso, entonces podríamos tener 5, 5, ¿verdad? Un 6, un 4, y en ese caso la moda, ¿cierto? No sería única, ¿vale? Otro caso también puede ocurrir si tuviéramos esta situación, las notas que teníamos y agregamos una más, se fijan, aquí no habría moda. O, perdón, habrían 3 modas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si hacemos lo siguiente? Y buscamos las notas, ¿cierto?, de todos los estudiantes. ¿Se fijan? En este caso no habría moda. Entonces, las deficiencias que tiene la moda como indicador hacen que sea un mal indicador por sí solo, pero sí un buen acompañante. Bien, ahora, teóricamente, cuando nosotros vemos que en una distribución coincide la media, la mediana y la moda, entonces estamos en presencia de una distribución normal o una distribución simétrica. Bien, el próximo día en clases haremos ejercicios sobre estas medidas numéricas de resumen del centro.